buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Oh! Dios, volví. Siento que me tengo que amigar con esto, ¿no? O sea, ya lo hablamos la última vez y la verdad es que no estoy aprendiendo. La verdad es que no estoy aprendiendo, culiados. ¿Cómo se hace esto, boludo? ¿Cómo se hace? Porque me están matando. De todos lados. De todos lados, yo voy a putear a todos. Ese es mi statement de esta nueva era que arrancamos, que es medio Sarah Connor, que es un poco putear a todos. Porque yo no, en esta nueva era, yo trato de tocar las cosas tangencialmente. Y eso enoja a la gente. Y bueno, no sé por qué se enojan, está bien. Me invitaron a Futurock y volví en forma de entrevistada. No me aclararon de qué iba a hablar y yo cometí un error gravísimo que fue efectivamente no prepararme para la conversación. Y no asocié algo que yo ya sé, que yo ya entiendo, pero que me cuesta, que es que cuando a vos te llaman para hacer una nota, vos cumplís un rol en el juego y en el interés editorial que tiene el medio. Entonces, de acuerdo a lo que vos digas, un poco vas a ser funcional o no a los intereses editoriales del medio que te está entrevistando. Bueno, yo fui medio así como, tipo, no sé ni idea, pregúntenme lo que quieran y la verdad que no fui muy bien preparada. ¿En dónde me doy cuenta que no fui bien preparada? Bueno, en algunas explicaciones sobre la comunicación de Podemos, que creo que podría haberlo hecho muchísimo mejor. Tengo para responder a eso un poco más, pero bueno, no me repreguntaron tanto y creo que quedó bastante claro lo que pienso. Y después en la explicación sobre el progresismo. En la explicación sobre el progresismo ahí hice un poco de agua, porque es difícil hablar de progresismo frente a progresistas. Es como una identidad que parece que no se la quieren apropiar. De hecho, ayer estaba hablando con unos amigos después del episodio de Hipótesis de Conflicto y me preguntaban, ¿y qué es ser progre? Y yo le digo, vos, boludo, o sea, tipo, todos tus amigos. Hola. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en medio de Palermo, discutiendo qué es el peronismo, boludo. Me estás jodiendo, somos nosotros esto, somos esto. Sos esto. ¿Por qué no te das cuenta que sos esto? ¿Por qué es tan difícil reconocerlo? ¿Por qué les cuesta? Boludo, no está mal. No está mal. Está bien, lo podés. No pasa nada, boludo. No pasa nada. Ahora, deja de ser liberal. Ese es el camino. Ese es el camino que uno tiene que hacer. Es muy difícil, es muy complejo, pero creo que estamos en condiciones. Creo que las condiciones son bastante claras. Bueno, esa es un poco la visión que yo quería transmitir y lo intenté con mucha paciencia, porque además me pusieron a defender a Guillermo Moreno, compañero, que yo todo bien con los morenistas, saben que los quiero un montón, a veces tengo mis descalabros y les digo nazis y todo eso, pero ustedes saben que hay respeto mutuo porque ustedes están construyendo algo espectacular de lo que yo me encanta ser testigo y observador participante. Ahora, me llevan para eso y yo como no terminaba de entender si lo que tenía que hacer era traducir a Moreno para los progres de Futurock o tenía que hacer una crítica al progresismo que en parte es también, me parece, mi rol en todo este juego, que bueno, si a esta altura hay gente que no se dio cuenta, no es mi puto problema. Bueno, me salió mal ese ejercicio. A mucha gente le gustó la nota, la verdad que eso me dejó bastante contenta. Yo la escuché como 800.000 veces más y la verdad es que me pareció que estaba bien. De hecho, ese domingo salgo de la radio, lo llamo a mi viejo porque era el Día del Padre y mi viejo me dice, eso que dijiste que se coge a la hermana no lo digas más. Yo le digo, ¿por qué? Bueno, pero es una forma de decir, como de intentar explicar lo irónico que suena. Y me dice, no lo digas más. Y de hecho, ese es el recorte con el que después me mata todo el mundo. Fue tipo, hoy tengo que escuchar más a mi padre, por algo sabe el muchacho. Y efectivamente fue un recorte del que no estoy nada orgullosa, no porque no crea que lo que digo tiene sentido, ¿no? Porque lo que digo en ese recorte es como, no se dan cuenta que tipo ganó Milei, o sea, hola, hello, pueden darse cuenta lo que acaba de pasar, pero sí uso esa expresión
que en parte uno hace propia, ¿no? Como una lectura que uno puede hacer, ¿no? Que nos gobierna un loco de mierda. Pero después uno también entiende que lo que está pasando es otra cosa y que lo que más importa es esa otra cosa que está pasando, que es que frente a este loco no hay nada que esté sucediéndose en los términos que uno esperaría poder enfrentar a este tipo de gobierno. Y me parece que esa orfandad política permite a muchos poder hacer una crítica abierta al proceso político del que somos protagonistas y del que me imagino, bueno, la mayoría de nosotros queremos seguir siéndolo, por algo todavía no nos matamos o no nos fuimos a vivir a otro país. Es como que yo entiendo todas las dudas y las incomodidades y los miedos de que algo de su identidad se pierda y se diluya en esta tormenta. Pero en líneas generales, la verdad es que estamos para putearnos un poco. Y me parece que el que no se la banca es porque le faltan argumentos. Y si te faltan argumentos en esta situación, yo creo que lo que tenías que hacer es medio como cerrar el orto y fijarte si podés prestar un poco más de atención. Hay algo ahí que me parece que está faltando mal observar, ¿no? Como de volver a de dejar un poco la teoría de lado. Y cuando estoy hablando de la teoría de lado también hablo de todo esto medio revista Cabildo que como que te manda a leer a Perón. Me parece que hay mucha gente que está queriendo volver a los libros y me parece que lo que hay que hacer es como hacer otra teoría, ¿no? O sea, como construir otra cosa. Ayer, voy a conectar con esto porque me gustó mucho la charla que tuvimos ayer con ese Ezequiel Acuña, funcionario del gobierno, 21 años, uno de los principales armadores de la Libertad Avanza, militante, mileísta, así se dice. Tuvimos una charla con él en Hipótesis de Conflicto y había algo que a mí particularmente me había llamado mucho la atención cuando menciona que una de las primeras actividades que él tiene políticas está en la Plaza de Morón y su coordinador los manda, a todos varones, los manda a preguntarle a la gente que vendía en la calle qué era la libertad para ellos. Y después conectábamos con la nota de Revista Panamá que salió sobre la región centro de Federico Zapata, que habla un poco de esta lógica de volver al llano. Y después conectaba también con una nota que le hicieron al Cuervo Larroque en Blender, donde el Cuervo Larroque decía la gente ya sabe cómo ser feliz, solamente hay que ayudarlos a que realicen eso, ¿no? A que se realicen personalmente. Hay creo que como una filosofía rondando en las formas de pensar cómo superar esta situación y cómo salir del rulo político en el que nos mete este gobierno continuamente, que me parece que está como en el aire, pero que falta de alguna manera deshacerse de algunas metodologías políticas que no nos terminan de comprender el poder y la responsabilidad que requiere la representación política. Me parece que se está jugando todavía un montón a representar las partes, digamos, ¿no? A hacer política de identidad. A poner colores y corazones de colores en nuestros usuarios en un contexto que eso me parece que está sobrealimentado de una radicalización absoluta por parte de los medios de comunicación. Entonces ahí conecto específicamente con este ecosistema de medios y de información y de circulación de información que estamos teniendo, que es realmente absurda, que yo realmente no sé cómo estamos haciendo. Cada día que pasa digo, la concha de la lora, boludo, tipo, ¿no ven que nos están fucking lavando el cerebro? Estamos cogidísimos, boludo, estamos muy cogidos. Y esto es para los compañeros libertarios, tipo, lo lograron, amigo, estamos full cogidos. Estamos full cogidos. Yo creo que hay una esperanza, creo que hay una esperanza. Se reía la hija de puta. Yo creo que hay una esperanza y la esperanza radica en esta sensación de hartazgo que algunos venimos teniendo. Porque para mí hoy la Argentina se divide en dos clases de personas. Gente que está completamente cogida y gaga, es gente que está en una situación de claro privilegio, pues sus preocupaciones más diarias, sus preocupaciones más indignadas, digamos, ¿no? Como su gesto más indignado son preocupaciones estéticas, ¿no? O sea, son los cuadros del Salón del Bicentenario, digamos, una cosa así.
Y después hay gente que está cínica de una manera un poco edgy en la medida en la que se nota que está coqueteando con algo que todavía no lo seduce. Muy específica esta declaración, pero yo creo que así como la gente más grande, que no entiende cómo funcionan las redes sociales, está en modo tipo, los basados son todos unos chupapija, es la misma gente que los basados chupapija pueden interpretar y pueden leer como son unos viejos chotos. Estamos ahí. Para mí esta es una batalla generacional, gente. ¿Qué quieren que les diga? La verdad que sí, no es ideológica, no es partidaria, esto es una batalla generacional. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande acá. No es una edad, me parece, porque está bueno marcarlo, porque yo creo que hay aliados, ¿viste? Que hay gente que puede servirnos de aliada. Más no van a conducir el proceso, hay que matarlos, en algún momento hay que... Pero nos sirven como aliados. Ahora sí, lo que creo que tiene que ver con el espíritu, digamos, ¿no? O sea, como lo que queda del espíritu. Lo que queda del espíritu del viejo meado es nada. Es nada, es la derrota, es casi la rendición, digamos, ¿no? Es un dejo de fachatez frente a lo que ya se impone como nuevo poder. Están ahí como rezándole y haciendo un chiste de mal gusto a ver si se ríe y el diablo está ahí tipo por cortarle la garganta diciéndole básicamente no te entiendo. No sé de qué me hablas. Y nosotros estamos medio como, a ver si alguien me seduce, a ver si alguien termina con esta represión sexual que siento, en la que literalmente voy a ver a Dillon y estoy queriendo darme la cabeza contra una pared y ser muy punk y de repente no hay nada y están todos como zombies. Parece que el chiste de el goce, señora, el goce. Me gusta porque esto es lo más progre que voy a decir en la noche. Me parece que nos está faltando sexo, compañeros, eso es lo que estoy queriendo decir. Por eso también mi tesis de que Axel no puede terminar de ser un buen líder porque claramente le falta eso reo, eso falopero, eso galán que tiene un buen líder argentino. Que obviamente Milei no lo tiene, pero por otras razones la configuración del incel parece ser que se empieza a gestar como una figura incluso atractiva, ¿no? O sea, eso es lo que pasa cuando ganan la batalla cultural, chicos. Eso es lo que pasa cuando ganan la batalla cultural. Los incels son sex symbols. Estamos en un problema, compañeras, ¿eh? Estamos en un problema. Tenemos que recuperar la figura del... Entonces nos falta un poco de sexo. La verdad es que nos falta un poco de sexo. La gente coge mal. La gente coge mal, boludo. La gente coge mal. Hay un problema acá. Estamos teniendo un problema. No estoy hablando por experiencia propia, pero estoy hablando ni siquiera del coito, de la relación sexual, sino del intercambio. Estamos todos muy ínceles. Y es como las minas somos furia de repente y odiamos a todos los hombres y somos lesbianas políticas, pero no chapamos con minas. Y los varones están como tipo, alejame esta mujer, no sé cómo hablarle, boludo. ¿Qué está pasando? Y la gente que coge, o sea, es como que coge tipo service, ¿entendés? Porque la gente que está cogiendo hoy en día, no los que están enamorados, no los que van a tener familia, no los que conviven con su pareja. Estoy hablando de la gente que está ahí soltera. La gente que está soltera y coge como si fuera un servicio. Esto es así, es una aplicación, match, listo, pim, pum, pan. Pues bueno, pueden tener la misma pareja, pueden tener varias parejas, no importa, pero es un servicio, está garantizado por la fucking aplicación, si no te devuelven el dinero, boludo. Entonces estamos en un problema, estamos en un serio problema. Y los viejos meados no tienen nada para aportar, porque lo que nos están proponiendo es volver a un esquema bastante conservador, hay que decirlo. Hay que encontrar una síntesis, compañeros, siempre hay que encontrar. La tercera posición, no se conformen con las explicaciones, porque no es que yendo al gimnasio, no es que siendo más lindos, no, tienen que dejar de ser desagradables. Esto es como un principio básico de hay que dejar de ser desagradables. Yo creo que la revolución la vamos a hacer cogiendo, chicos. O sea, perdón que lo plantee así, pero me parece que cuando Perón hablaba del amor y la igualdad, hacía referencia a estar enamorado. Estar enamorado
Yo creo que es lo último que las máquinas no van a poder controlar. Las máquinas y las pastillas no van a poder controlar el amor. Claramente en el manual de conducción conducción de Perón te enseña cómo encarar. Es obvio que es toda una metáfora para encarar. Iba a ir a lo desagradable porque me llevaba a un tema espectacular que es... un tema espectacular. Bueno, mira, boludo, hoy me estoy mandando todas las cagas con este tema, pero bueno, no pasa nada, yo sigo siendo feminista. La denuncia mediática a Pedro Brieger que ocurrió el día de ayer, si no me equivoco, no sé cuándo salió a la luz. La verdad que no estuve siguiendo tanto el caso. Seguimos virtualmente lo que fue el caso de Pedro Brieger porque... De vuelta al debate, que parece que es un debate, pero no se entiende bien quién inició el debate sobre si está bien o no denunciar o por qué las mujeres dejan de denunciar, etcétera, etcétera. Venía pensando en esto porque hay algo que circuló un poco y que no fue tan levantado como una cosa, que es que era un chisme. ¿No? Era algo que sabían todos, que solo faltaba que saltara la ficha, ¿no? Y pensaba en esto del comentario del chusmerío como concepto. Tartu en la nota que le hicimos hablaba del chusmerío como la unidad mínima de información. Y pensaba en esto del chusmerío y la idea de que todos sabían como una cosa de interpretar por qué una sociedad o una comunidad guarda un secreto y evita ponerle firma al chusmerío, ¿no? Evita ponerle autor al chusmerío, lo hace anónimo, casi como en una función disciplinadora de la dinámica social de esa comunidad, de ese circuito, de esa sociedad. Es una forma de marcar como un límite, ¿no? Y como, bueno, algunas cosas no llevan autor, las legitimamos un poco todos, ¿no? Nos hacemos un poco todos los boludos, disfrutamos de los goces del chusmerío, pero nos sirve, ¿no? Es funcional a la dinámica social. Parece que eso dejó de pasar, ¿no? O sea, parece que en algún punto ponerle una firma, ¿no? Ponerle un nombre, ponerle un autor a este chusmerío, digamos, a esto que sabían todos, termina un poco y rompe con la lógica y la dinámica social. En parte la pregunta es si eso genera la ruptura de la dinámica social o si la dinámica social ya se había roto y ahora se habilita ponerle nombre a esto que estaba sucediendo, ¿no? Como el ejercicio de qué es lo que sucede antes respecto a por qué ahora, ¿no? Y por qué alguien hace la denuncia ahora, ¿no? En parte, si uno rastrea las denuncias de violencia de género, lo que estaba sucediendo es que se estaba creando un clima de legalidad y de reconocimiento de las violencias de género. Entonces, eso habilitaba dos vías. Una vía institucional, que por el mismo movimiento de liberación feminista denunciando la violencia de género, tenía como argumento que las instituciones y la burocracia no eran confiables, ¿no? Porque, bueno, eran patriarcales. La vía institucional estaba negada, digamos, ¿no? No se podía tomar. O sea, lo que había que hacer era romper con la lógica de la denuncia institucional y hacer otra cosa. Así nace el escrache, de alguna manera. Retomado de otras lógicas también similares en otros momentos de nuestra historia argentina, como fue los escraches de hijos, pero respondiendo a la misma lógica, ¿no? O sea, la vía institucional está negada porque es la denuncia que estamos haciendo. Rompemos ese esquema, hacemos una denuncia alternativa radical. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que pasaba? Que esta cosa que sabían todos seguía siendo funcional, ¿no? Sobre todo en los espacios kirchneristas, y acá conecto con algo que, bueno, algunas sabemos y otros saben y todos se hacen los boludos, que es que en la mayoría de las organizaciones políticas, al día de hoy sigue habiendo personas que están involucradas en crímenes sexuales. Todos saben, todos se hacen los boludos. Y hay acá una cosa que vengo pensando hace mucho tiempo y que es una discusión que he tenido muchísimo con las compañeras cuando militaba en el Frente de Mujeres. De alguna manera se ponderó algo de la transformación social, de la dinámica de las organizaciones, de la dinámica política, esta idea de las mujeres tienen que ocupar más espacios gracias al feminismo que vamos a construir esta idea de cupo, entonces va a haber más dirigentes feministas, dirigentes mujeres. Se ponderó esa agenda
por sobre la agenda de la resolución del conflicto específico, de la transformación específica de la dinámica de la organización, que implicaba no tener dirigentes violines, ¿no? Había un problema, ¿no? Había como un elefante en la sala. Me acuerdo, esto fue impresionante porque era 2014, no, 2015, 2016, y era un plenario de mujeres del partido, y una abogada lesbiana, que no era del partido, pero estaba como en el panel, dice, ¿y acá por qué nadie denunció a ningún violador? Como diciendo como tipo, es obvio, porque así funciona el mundo, y aparte era como, sí, es obvio. Hay algo de los varones que me parece gracioso, que cuando se ponen en tipo, las feministas son todas pelotudas porque dicen que somos todos violadores, tipo, o sea, sí, not all men, pero sí, algunos sí, ¿entendés? Y están en todos lados. Y hace esa pregunta al auditorio, y todas se quedaron como tipo, uy, sí, mal, qué sé yo, y pasaron como 3 años hasta que saltó la primera denuncia, lo cual habla para mí de una funcionalidad de esto que les digo, ¿no? ¿Qué pasó? Todos los compañeros dirigentes, referentes, que fueron denunciados, que yo me acuerdo que hubo una etapa que fue tipo terrible, que fue antes del 2018, porque en la política llegó antes este cuestionamiento. En la política las primeras denuncias habían salido mucho antes que en la sociedad civil, porque claro, bueno, la militancia estaba formándose en estas nuevas teorías, digamos, ¿no? De la violencia patriarcal y bueno, estas agendas de Agenda 2030. Entonces, primero el proceso se da en las organizaciones políticas, y lo que sucede ahí es que muchas compañeras ocuparon el espacio que estaban ocupando estos referentes denunciados. Todas esas compañeras hoy están fundidas, hoy están realmente fundidas. Hay algunas que sobrevivieron, y sobrevivieron sacándose de encima la figura de la víctima, no revictimizándose, ¿no? O sea, las que sobrevivieron pudieron hacerlo gracias a poder construir realmente una organización representativa. Y me parece que eso es un problema, me parece que eso es una cosa que en definitiva se derramó también al resto de la sociedad como dinámica, y que creo que hoy seguimos en el mismo problema de no poder explicar el lugar de la víctima de violencia de género desde un lugar que no sea revictimizador, digamos, ¿no? Que no sea la pérdida total de la potencia política. Entonces, cuando lo único que nos queda es la denuncia, y encima estamos en una época donde la denuncia parece que siempre está floja de papeles, que ya no alcanza, pues hemos perdido la batalla cultural, se forma una conversación alrededor del caso que nunca tiene que ver con que hubo una legitimidad funcional respecto a algunos dirigentes más vinculados a la política kirchnerista, más vinculados al gobierno de turno, cuyas prácticas violentas y de acoso y de abuso sexual fueron simplemente invisibilizadas, ¿no? Y como, bueno, tapadas con una alfombra, y de alguna manera para mí eso explota, y no solo perdés a un montón de compañeros, un montón de referentas increíbles, sino que terminás disciplinando la política y terminás generando una dinámica de poder y de construcción de representación que está completamente vaciada. Entonces, en la cultura del escrache y en la cultura de la cancelación, para mí hay factores un poco más complejos para pensar cuáles fueron los efectos en la dinámica de la construcción de poder, básicamente. Y creo que estamos como en una etapa final de eso, ¿no? Como, bueno, cayó Pedro, canon del periodismo internacional, latinoamericano, Resistencia, Soy 7-8, Manu Chao, versión tipo eso, ¿no? Como lo mirábamos todos los domingos, qué sé yo. Y D'Artés y Alperovich, ¿no? Como que, bueno, caen también los hitos, ¿no? Los hitos de todos los feminismos, de alguna manera. Entonces, ¿cómo termina esto, no? O sea, ¿cómo se sobrevive a esta ola de cancelación, a esta ola de justicia radical, autónoma e independiente, cuando por supuesto lo que va a venir es una ola de impunidad? Puede ser que esté mal lo que esté diciendo, puede ser que esté equivocada, pero todos los índices, hoy se dio a conocer el PBI, cayó 5 puntos. Y el desempleo, que está en 7,7, contemplando las condiciones económicas que se nos vienen encima,
considerando el pedazo de crisis económica, estoy tipo gordo se viene, boludos. O sea, gordo se viene total. Nadie puede... Boludo, o sea, si hay alguien que dice que no, va a estar todo bien, discúlpame, pero me parece que no va a estar todo bien en esas condiciones. Si vos tenés que pensar en esas condiciones, ¿dónde va a estar la violencia? ¿Dónde va a estar la violencia, culiado? Va a estar en los márgenes, va a ser un monstruo que va a ir comiéndose a la sociedad y vamos a estar todos esquizofrénicos, mal, psiquiátricos, boludo. Estamos todos radicalizados, en cualquier momento nos empezamos a cagar a trompadas, eso va a pasar, chicos, va a pasar, boludo, ¿cómo se los explico? El desorden social y económico trae desorden psiquiátrico, es así. Entonces, me parece que repensar un poco eso, ¿no? Cómo se reconfigura una narrativa de, bueno, no sé, está bien, cada feminismo igual tiene su línea, ¿viste? Pero, bueno, de hacer que las muchachas tengan una parte fundamental de la torta, como también lo planteaba el peronismo, solo que no le puso feminismo, le puso Partido Peronista Femenino. Me parece que va a requerir un poco más de esfuerzo por parte de las compañeras y pensarnos por fuera de esta lógica de la victimización, porque básicamente dentro de muy poco vamos a ser todos víctimas de este puto gobierno. Hay un tema ahí que me quedé pensando y que después lo hablaba con el filósofo volviendo para el barrio. Me pasa esto con los libertarios. A ver si lo puedo explicar. Y no me cancelan. Cuando le preguntas a un libertario cuándo fue el momento que hace el clic y entiende que, bueno, tiene que abandonar la hegemonía, lo mainstream, el sentido común kirchnerista que habitaba la época, porque casi todos son muy jóvenes, hay una cosa que aparece que es como la imposibilidad de dar algunas discusiones en el seno de ese sentido común que circulaba, ¿no? Como una lógica medio contracultural de lo que era básicamente la hegemonía en ese momento. Entonces, bueno, te dicen, yo veía 6, 7 y 8, no sé qué, pero en mi familia no se podía discutir de esto. Y pensaba específicamente cómo aparece esta idea de que es una rebeldía contra el sistema, y de hecho se lo dije a Ezequiel, ¿no? Hay una lectura que ustedes hacen contra el sistema, contra la élite, contra la dirigencia, contra el establishment, ¿no? O sea, pongámosle el nombre que querramos, que es demasiado marxista, boludo. Es como... A mí me sorprende esa lectura. Es demasiado gramsciana también en algún término, porque si uno piensa como su estrategia de batalla cultural, bueno, son los que mejor la entendieron en algún sentido. Pero me quedaba pensando en si es solo una cuestión de metodología lo que ellos tienen como caparazón partidario, movimentista, vamos a ponerle. Porque no termino de entender, y es muy difícil de entender cuando uno habla con ellos, la reivindicación ideológica del programa que tienen, ¿no? O sea, la espiritual en un sentido... En el sentido en la que lo narra Milei, por ejemplo, no es la misma. O sea, cuando uno habla con un militante libertario, tiene muchísimo más, en términos filosóficos, en términos espirituales, en términos metafísicos, muchísimo más relacionado con el cristianismo peronista que no sé, con tipo el anarco-libertarianismo, ¿entendés? Entonces, hay como una distancia ahí que yo no termino de comprender si es como, si solo basta con un líder fuerte, representativo, como un caudillo, pero como un caudillo, una figura fuerte, y que el programa no importa, porque esa me parece que es como la pregunta que también tiene el peronismo, ¿no? O sea, ¿importa antes el programa que el candidato? Mejor unidad hasta que duela y después discutimos el programa. Mejor tener un programa y eso va a hacer que el candidato surja. Como toda esa discusión respecto a la transición, me parece que estos muchachos la resolvieron sin ningún drama y dijeron, no, necesitamos un líder fuerte, después vemos, ¿no? Después vemos, y se la van a poner toda, Ahora, aún así, se la van a poner, para mí, no sé, esto es lo que veo yo, qué sé yo, para mí esto no sale bien, pero en el mejor de los casos, digo, el saldo que puede dejar es una nueva perspectiva política, ¿no? O sea, una forma de comprender la metodología política como un asset
específicamente importante para también construir logros así tan milagrosos y perspectivas tan vertiginosas y aceleradas respecto a cómo se hacen las cosas. Y lo planteo eso en términos de la velocidad, ¿no? Porque bueno, estamos viviendo en una época veloz, estamos viviendo en una época acelerada. Entonces hay algo de los tiempos, de la construcción, del poder, de la batalla cultural, de la tecnología, de cómo eso nos va afectando también en nuestra propia forma de comprender la política, de comprender el lenguaje, de comprender el escenario público, digo, la opinión pública, lo que fuese. Todo eso está como interrecontra remil conectado y lo que termina sucediendo es que nosotros seguimos hablando de sindicalizar a los trabajadores de Uber. O bueno, máximo hablando de Elon Musk es malo. Elon Musk viendo así en su casa. Es un nombre malo. Somos un montón de personas, gracias por conectarse. Creo que no me he olvidado de hacer mención a ninguna de mis ideas metafísicas, esotéricas, falopa. Los quiero mucho. Cuídense un montón. Adiós.